Dixo Daily presenta las 5 lecciones de María Corina Machado que México debería de aprender. Son 5 las lecciones que tenemos que aprender todos en México de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz. 1. Exponer la mentira y la corrupción de un régimen tirano es fundamental y un día trae frutos. 2. La lucha por la democracia es un trabajo de todos los días y de largo alcance. 3. Se vale cometer errores, siempre y cuando se tenga la humildad para corregirlos. 4. Se puede derrotar al peor tipo de tiranía a través de las ideas, la convicción inquebrantable y la estrategia eficaz. Y 5. La política sí es un juego de ideas y de principios. De eso se trata el episodio 386 de Factor Kaiser de hoy. Solo déjame recordarte muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con el equivalente a 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación independiente y autónoma. Y puedes ayudar también a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Ya puse el primer video exclusivo para miembros de esta sección en el que explico con detalle de qué se trata y qué vamos a hacer juntos. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. En un mundo lleno de malas noticias, todos los días, son raras las mañanas en las que puedes derramar un par de lágrimas de emoción, de alegría. Hoy me pasó a mí. Me emocioné de verdad y de verdad salieron un par de lágrimas de mis ojos al ver el video en el que el secretario del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, Christian Berg, despertaba por teléfono a María Corina Machado para informarle que había ganado el Premio Nobel de la Paz. Puse el video en mi cuenta de Twitter. De verdad no te lo pierdas. Es muy emotivo, es histórico. Es un momento lleno de humanidad que debería de reesperanzarnos a todos. Hasta el rudo vikingo hace puchero cuando escucha la reacción de María Corina. El comunicado oficial del comité dice así: el Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Incansable es la palabra clave y es, para mí, la gran lección que la vida de esta mujer le deja a los mexicanos. Una lección de esperanza. No es una mujer perfecta. Sí, seguro va a haber 1000 cosas que le pueden encontrar, pero es increíble su vida. Porque esto no es un premio por sus actos de valentía del último año, ni por su reciente aura de rockstar internacional. Las últimas 2 décadas de la vida de esta líder política nos deben dar lecciones muy importantes que México debería de entender, aprender y llevar a la práctica. Son 5 lecciones que tenemos que aprender en México. A ver, vamos una por una. 1. Exponer la mentira y la corrupción de un régimen tirano es fundamental y un día trae frutos. 2. La lucha por la democracia es un trabajo de todos los días y de largo alcance. 3. Se vale cometer errores, siempre y cuando se tenga la humildad de corregir. 4. Se puede derrotar al peor tipo de tiranía a través de las ideas, la convicción inquebrantable y la estrategia eficaz. Y 5. La política sí es un juego de ideas y de principios. A ver, primero, ahí te va un breve resumen de su vida para ver y entender estas 5 lecciones. Machado nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Tiene 58 años. Es hija de Enrique Machado, un importante empresario del sector metalúrgico, cuyas empresas familiares fueron expropiadas durante los mandatos de Hugo Chávez. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y posteriormente cursó un diplomado de finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Machado inició su activismo en la sociedad civil hace varias décadas, a través de organizaciones no gubernamentales. Junto con su madre, fundó la Fundación Atenea, dedicada a la reinserción de niños en riesgo de exclusión en Venezuela, y Oportuninas, organización que dirigió entre 1998 y 2002, y que apoya programas de asistencia a menores, de hogares en situación de pobreza extrema.
Su paso al plano político se consolidó en 2002, cuando cofundó la organización Súmate, que promovía la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos en pleno auge del chavismo en Venezuela. Es decir, hace 23 años. Es una veterana de la lucha política. Uno de los episodios que marcó a Machado como opositora de Hugo Chávez fue su visita al entonces presidente estadounidense George Bush en la Casa Blanca en el 2005. Tras ese encuentro, el gobierno venezolano de Hugo Chávez la acusó de estar al servicio de la CIA, imagínense. 5 años después, en 2010, renunció a la presidencia de Súmate para presentarse a las elecciones de ese año, en las que fue elegida como diputada de la Asamblea Nacional por el estado de Miranda. Se convirtió entonces en la diputada que recibió el mayor número de votos de la historia del legislativo en su país. Es decir, aprendió a conseguir votos y a ganar elecciones. En 2011, se presentó como candidata en las primarias de la plataforma opositora al gobierno de Chávez, llamado Mesa de la Unidad Democrática, MUD, unos comicios que perdió frente a Enrique Capriles en 2012. Sin embargo, ese mismo año fundó el partido Vente Venezuela, un bloque político que se autodefine como de tendencia centro-liberal. Durante su época parlamentaria, Machado se apoderó de su rol como firme opositora de Chávez. Durante la última alocución del entonces presidente, la líder protagonizó una recordada confrontación frente al mandatario, a quien le dijo, ahí en su cara, que la Venezuela decente no quería avanzar hacia el comunismo. Se lo dijo ahí, frente a Chávez, con todos los porristas alrededor, silbándole. La cito. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Sentenció Machado, a lo que el entonces mandatario respondió, usted me llamó hasta ladrón delante del país, pero yo no la voy a ofender. Águila no caza mosca, diputada, dijo el pincho orangután. 2 años después, y tras la muerte de Chávez, Machado lideró junto a Leopoldo López y otros opositores el movimiento La Salida, una serie de manifestaciones en 2014 que buscaban derrocar a Nicolás Maduro, recién elegido por recomendación del líder chavista justo antes de su muerte. Ese mismo año fue destituida como diputada por el chavismo, tras ser acusada de violar la Constitución, al aceptar ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Los obstáculos de un gobierno que no tiene separación de poderes no acabaron ahí. También en 2014 fue imputada por el delito de instigación pública por los hechos violentos que se produjeron durante la salida, las manifestaciones que ella encabezaba. Tras esa decisión, se le prohibió salir del país, al tiempo que fue acusada de conspiración por un presunto plan para asesinar a Maduro. Hagan ustedes el favor. Los ataques del oficialismo tampoco cesaron ahí. En 2015, la Contraloría General de Venezuela decidió inhabilitarla para ejercer cualquier cargo público durante un año por no incluir conceptos de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio. En 2022, Machado confirmó su participación en las elecciones primarias del antichavismo, fijadas para octubre de 2023. En junio de ese año, inscribió su candidatura y una semana después, la Contraloría General extendió a 15 años la inhabilitación que le fue impuesta en 2015. Se trató de una decisión que condenaron tanto sus rivales electorales como la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de que solicitó la revisión de su caso, el 26 de enero de 2024, el Tribunal Supremo, en manos de Maduro, ratificó su inhabilitación por 15 años. Consciente de su influencia y poder en el terreno político, la hoy Nobel de la Paz cedió su lugar a la historiadora Corina Lloris, aunque ésta no pudo inscribir su candidatura por impedimentos de las autoridades electorales en manos de Maduro. Entonces, la Plataforma Unitaria Democrática optó por presentar a Edmundo González Urrutia para los comicios presidenciales del 28 de julio. Aunque fue inhabilitada, Machado fue el motor de la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia durante las presidenciales del año pasado, de 2024. Movilizó a todos los sectores opositores dentro y fuera de Venezuela, planteando en un momento la posibilidad de tumbar al chavismo del poder y para siempre. Sin embargo, luego de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en manos de Maduro, declaró, sin presentar las actas, que al día de hoy nunca las han presentado, declaró como ganador a Nicolás Maduro.
Rápidamente la oposición y una gran parte de la comunidad internacional denunciaron el fraude en los comicios, mientras que reconocían a González Urrutia como el verdadero ganador de los comicios. Sin embargo, tras el triunfo de su movimiento y sus denuncias de fraude, se elevaron las amenazas de captura por parte del chavismo. Machado tuvo que pasar a la clandestinidad al señalar los riesgos de seguridad que enfrenta en Venezuela y tras la detención de diferentes opositores venezolanos luego de los comicios. La mitad de su equipo fue llevada a la cárcel o torturada o perseguida de diferentes maneras. Su última aparición en público fue el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamo del triunfo de González Urrutia en las presidenciales, en la víspera de la toma de posesión de Maduro. Sí, a esa posesión a la que la señora Sheinbaum mandó un representante para reconocer al orangután que se había robado la presidencia. Desde entonces, el paradero de María Corina es desconocido. El activismo político de la galardonada promotora de la paz le ha costado muy caro. La mayoría de sus asesores principales y compañeros opositores han sido detenidos o obligados a abandonar el país por parte del chavismo y acosados de todas las maneras posibles. Ese es un muy breve resumen de la interesantísima historia de María Corina Machado hasta hoy, porque creo que falta mucho por escribir. Pero vámonos a las lecciones. Vamos una por una. La primera, exponer la mentira y la corrupción de un régimen tirano es fundamental y un día trae frutos. María Corina lleva 20 años exponiendo y denunciando la corrupción del narcorrégimen castrochavista, que hoy encabeza Maduro. Nunca se cansó, nunca se dio por vencida. Fue a todos los foros que pudo, habló con todas las personas que pudo. Le decía en su cara, primero a Chávez y luego a Maduro, que eran unos criminales, corruptos, narcotraficantes que no merecían el puesto que usurpaban. Chávez, Maduro y sus cómplices siguen impunes, pero el mundo entero está contra ellos, gracias a María Corina y a su movimiento. Los días de Maduro están contados y, al parecer, enfrentará mucho más que simples juicios criminales. Ojalá sea muy pronto. Lección número 2. La lucha por la democracia es un trabajo de todos los días y de largo alcance. El gran error que cometieron miles de líderes políticos, sociales, intelectuales, académicos, empresariales y mediáticos en México fue creer que la democracia mexicana ya estaba construida para siempre, que ya no necesitaba defensa y que podía darse el lujo y hasta resistir ese estúpido "ya le toca, no podemos estar peor", que llevó al infame López a la presidencia. Luego, esos mismos líderes, cayendo en la trampa de, bueno, Sheinbaum es más moderada y no se va a dar un tiro en el pie destruyendo las instituciones, ya nos lo prometió, volvieron a cometer el error. En ambos casos, el llamado Círculo Rojo mexicano creyó que la democracia se cuidaba sola, que podía soportar al idiota que prometió destruir las instituciones y luego a la empleada que prometió hacerle un segundo piso al narcorrégimen. María Corina y los movimientos que ha encabezado durante 2 décadas han dejado claro siempre que la defensa de la democracia es un trabajo diario, un trabajo de todos, en especial de los líderes de un país que no se pueden dar licencia ni descanso, ni pueden dejarse engañar por tiranos que les dicen exactamente lo que piensan hacer y aún así siguen sin creerles. Líderes, empresarios y demás de Venezuela se fueron y abandonaron la lucha. Y eso es lo que no puede pasar en México. Tercera lección. Se vale cometer errores, siempre y cuando se tenga la humildad de corregir. Durante años, uno de los graves errores de la oposición venezolana fue la falta de unidad de propósito, la falta de claridad, la falta de estrategias y, sobre todo, las luchas de egos y agendas personales. Sin duda, María Corina puede ser señalada como una de las personalidades que generaban tensiones y falta de cohesión en la oposición. Pero en el momento de la verdad, cuando se requería de su generosidad, puso todo su capital político al servicio de la candidatura de Edmundo González para lograr el voto mayoritario en su favor. Cuarta lección. Se puede derrotar al peor tipo de tiranía a través de las ideas, la convicción inquebrantable y la estrategia eficaz. Seguro muchos dirán hoy viendo este programa, pues sí, pero al final de cuentas Maduro sigue hoy en el poder y nada cambió. Y creo que es un grave error. Yo creo que los que piensan así no están viendo el contexto completo. Maduro es un animal acorralado, herido de muerte, sin más apoyo que el dinero del petróleo, su ejército y un puñado de tiranías del mundo que lo respaldan por razones meramente económicas e ideológicas.
Hoy se publicó un interesantísimo artículo en el New York Times que asegura que en las últimas semanas Maduro le ha ofrecido al gobierno de Estados Unidos el control de sus recursos naturales como el petróleo y las minas, con tal de que lo dejen conservar el poder. Imagínate eso, el supuesto defensor de la soberanía y el héroe de los antiyanquis del mundo ofreciendo el soborno más cuantioso de la historia a su supuesto enemigo en detrimento de su país con tal de aferrarse al poder. Sus días están contados, sin duda alguna. Y esto no sucedió de manera fortuita. La oposición venezolana se convirtió en una verdadera alternativa al unirse en torno a una candidatura, pero también con la valentía de enfrentar de cara al tirano y mostrarle con el 100% de las actas de las casillas que había perdido con votos del pueblo. Con actas en mano, María Corina le mostraba al mundo entero que había logrado derrotar al narcorrégimen violento y le pedía al mundo entero desarrollado respaldar al pueblo venezolano. No tengo duda de que esa estrategia ya dio frutos y los va a acabar de dar tarde o temprano. La quinta lección. La política sí es un juego de ideas y principios. A ver, para todos aquellos cínicos que creen que la política es solo un juego de vencidas para obtener el poder y aferrarse al poder y que lo único que importa es llegar y aferrarse al poder, para todos aquellos que les dicen hábiles y hasta genios de la política a los tiranos destructores, solo porque son capaces de hacer lo que sea para llegar al poder y aferrarse a él, este Premio Nobel de la Paz, junto con otros como el de Nelson Mandela, Yitzhak Rabin o el de Mikhail Gorbachev, le dejan como lección el hecho de que la política es, en efecto, una lucha de poder, una lucha por el poder. Pero quienes pasan a la historia como grandes héroes de la humanidad son quienes dan la batalla de las ideas, la batalla de los principios, la batalla de las libertades. Y así, vale la pena dar la batalla de las ideas, vale la pena ser parte de los movimientos ciudadanos que luchan por la democracia liberal y por las libertades. Vale la pena aguantar las derrotas temporales de los tiranos y luchar contra ellos para recuperar un país. Vale la pena, sobre todo, resistir la tentación de darse por vencidos. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices, vamos a seguir dando la batalla, aprendiendo estas 5 lecciones de María Corina Machado, la nueva Premio Nobel de la Paz. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.